comentaba recién Julio este incidente de estas pequeñas cosas que nos suceden a todos de una u otra manera, cambiando un poco las condiciones, las características, pero a todos nos suceden, ¿no? Uno es más puntual, en mi caso es al revés, mi mujer es la puntual, yo soy el impuntual. Muchas veces dejo que ella elija el camino, digamos, para evitarlo. Pero estas pequeñas cosas no suceden absolutamente a todos. La pregunta sería a Julio, decirle, ¿por qué es que suceden estas cosas y no suceden a todos, ¿no? Vamos a repetir una frase que hemos dicho muchas veces, pero que es prudente de volver a decirla, porque lo que intentamos no es dar recetas, no existen recetas, pero sí tratar de entender hasta dónde es posible para generarnos un criterio práctico en la vida. Vamos a mencionar algunas de las posibles razones por las cuales de una pequeña chispa hacemos un gran incendio. Lo primero que quisiera mencionar es que con frecuencia esto ocurre porque preexiste un clima de tensión en el grupo. Si habitualmente no nos llevamos bien, cualquier pequeña cosa es capaz de provocar que sea grande y acabe en un malestar profundo, porque hay una tensión previa. Cuando no se vive en un clima habitual de distensión, la tensión que subyace en el ambiente, que es previa en el ambiente, hace que agrandemos cualquier situación. Esto es lo primero que quiero destacar. Cuidado con el clima de tensión con el cual vivimos habitualmente o podemos vivir habitualmente. Lo segundo es que a veces ocurre que alguna de las partes o alguien del grupo es demasiado susceptible. Y cuando uno es demasiado susceptible, agranda cualquier cosa. Yo me acuerdo de un caso en que en el plato del marido, le sirvieron el plato, había un pelo en un costado. Fue suficiente que apareciera ese pelo en el costado para que terminaran en una discusión sobre la falta de preocupación por ser higiénicos en la comida. Y el pelo habría caído, vaya a saber en qué forma. Con retirar ese pelo que estaba en una orilla del plato era suficiente. Pero era tan susceptible él, tenía su preocupación por sí mismo tan marcada, cuidaba los detalles de la limpieza de una forma tan excesiva y obsesiva que acababa agrandando la pequeñez. A veces ocurre porque alguien del grupo es demasiado susceptible o demasiado obsesivo. Hay una tercera posibilidad, es que alguien sea demasiado formal, que no es exactamente lo mismo. Está acostumbrado a que todo se haga en este orden y no puede ser en este otro orden. Estructurado, puntilloso, formal. ¿Sí? Claro. Esto puede ocurrir muchas veces con determinadas profesiones y con determinados trabajos. Si una persona está habituada a trabajar siendo el gerente de un departamento o de una empresa y que ahí se cumpla lo que él indica en la forma que él indica porque hay un organigrama que respalda su acción y tiene que ser así para que funcione el sistema, y pretende después en su casa imponerse como el gerente que es en la empresa, y posiblemente va a tener algún problema de formalidad, porque el clima del hogar no es exactamente igual que el clima de la empresa, no es lo mismo. El exceso de formalidad puede ser también propio de ciertos docentes que están acostumbrados a que se cumplan las normas, habituar a los chicos a que se cumplan las normas, y después en otros ambientes no funcionan las cosas de la misma manera porque no están imbuidos del rol del que marca la norma para que el chico la aprenda. El exceso de formalidad puede generar que de una chispa también se haga un incendio. Pero quiero detenerme en particular en un aspecto que es emocionalmente significativo, la rigidez. Hay personas que son demasiado rígidas y no pueden admitir que las cosas no se hagan como las ven, las sienten o las desean ellas. Muchas veces esto obedece
a que uno ha heredado de su familia de origen un modo de ser y repite, porque nunca lo resolvió a tiempo, la modalidad que aprendió porque la vivió en la casa paterna con mamá y papá, o con mamá o con papá. Yo he tenido algún caso en el consultorio de un matrimonio joven, muy joven, que estuvo a punto de divorciarse porque ella repetía en forma rígida toda la rigidez que había aprendido en su hogar, donde el papá era una persona excesivamente rígida. Bueno, la rigidez es peligrosa, porque en la vida diaria necesitamos mucha flexibilidad para adaptarnos a la realidad que surge. Alguien dijo alguna vez, no recuerdo el apellido del autor porque es muy complicado, es un apellido de origen indio, el libro se llama Fluir, que la realidad es lo único que no se parece a nuestro deseo. Claro. Y entonces tenemos que tener flexibilidad para ir adaptándonos a la realidad concreta, que es la realidad. La única realidad es la realidad, no nuestro deseo. Y no se adapta a nosotros. La realidad es la realidad. Claro, y cuando uno es rígido, trata de imponer su deseo de una manera intransigente. Y esto es muchísimas veces el origen de que de una chispa se haga un incendio. Y quiero marcar algo más. Nosotros no somos solamente una cabeza pensante. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Las épocas cartesianas ya han pasado. Ahora estamos entrando en un mundo en el cual descubrimos con mucha claridad la fuerza y el valor de la inteligencia emocional, el mundo afectivo. No soy una razón que piensa solamente, soy un corazón que siente, que quiere, que ama, que rechaza. Claro, cuando nosotros andamos de mal humor, porque nos ha pasado algo, porque estamos enfermos, tenemos que tener cuidado porque nos predisponemos a agrandar las pequeñas cosas que suceden. Acá es el momento de decir que es conveniente que desarrollemos nuestra inteligencia racional para darnos cuenta de las cosas como son, pero que también desarrollemos la inteligencia emocional para comprender nuestros estados de ánimo, los prejuicios que podemos tener, el estado afectivo con el cual vivimos. ¿Para qué? Para manejarlo adecuadamente y moderar las conductas. Pero si nosotros vivimos distraídos de nuestro estado emocional, podemos equivocarnos y dogmatizar sobre un punto de vista sin tener en cuenta cómo es la realidad. Aquello que alguna vez citamos de Aristóteles, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, sobre el tema adecuado y del modo adecuado, eso no es fácil. La persona rígida o la persona que vive deprimida o angustiada no siempre está predispuesta para la flexibilidad que le permita manejar adecuadamente su inteligencia racional integrada con la inteligencia emocional que capta los estados de ánimo, que capta el modo de sentir personal y lo sabe modelar para manejar las conductas. Terminamos con esta frase. Cuando se antepone rígidamente mi razón a la cordialidad, suceden estos malos momentos. Razón y cordialidad, inteligencia racional e inteligencia emocional deben ir juntas.